este es nuestro mensaje número 55, ¿ok? Llevamos más de 55 horas estudiando Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13, y vamos a estar desarrollando esta palabra que Dios nos ha dado. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, porque Señor, en esta mañana nos permites una vez más tocar tu palabra. Por medio de la alabanza fue el rocío que cayó y ha preparado nuestros corazones para que caiga tu palabra. Por favor, siembra y riéganos, Señor, en esta mañana, que podamos ir de este lugar bendecidos, diciendo que tú nos hablaste, Señor. Gracias por el cuerpo, gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema, el título de nuestro tema es Hay una esperanza para el cristiano o para los cristianos. Hay una esperanza. Vamos a introducirnos de esta manera. Después de que el apóstol Pablo en el capítulo 9 ya estudiamos y él se pone de ejemplo de un hombre que le agradó a Dios. Y porque él habla de su pureza y fidelidad. Y aún él habló de que él es un verdadero apóstol, porque había quienes cuestionaban su autoridad. Y él expone ahí. Y él dice que fue un hombre llamado por Dios para servir en el Evangelio. Ahora, su preocupación de Pablo, la preocupación más grande de Pablo no era exigir sus derechos como apóstol, aunque él decía que sí los tenía. Su preocupación más grande fueron los hermanos, fue la iglesia. Por eso hemos dicho que todos los que servimos en la iglesia no buscamos sacar un beneficio o aprovechar de los hermanos. Si yo estoy sirviendo, es por amor. Si yo le estoy predicando la palabra, es por amor. ¿Sí? No es el dinero de los hermanos, no los bienes de los hermanos, sino deben ser los hermanos. Entonces es lo que hemos procurado hacer. Nos importa más los hermanos y nos hemos dado a los hermanos. Y es lo que tenía el apóstol San Pablo. Entonces, si estamos comprendiendo el mensaje de Pablo, entonces nosotros, nuestra preocupación más grande debe ser los hermanos. ¿Sí? Nuestros hermanos, ese debe ser nuestra preocupación más grande. Y debemos ser los que sembramos y regamos para que ellos maduren, para que todos maduremos. Como dirigente de esta iglesia local, tengo la misma carga que tenía el apóstol Pablo y también del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que un día él dice que se puso triste porque habían muchas ovejas, pero sin pastor?
Entonces, él por eso empezó a hablarles, empezó a predicarles, empezó a ver por la gente. Y Pablo lo hacía. Entonces, la carga es de que no solamente vengan a las reuniones, sino que maduren, que crezcan, que experimenten esto que estamos hablando. Comenzando conmigo, yo debo de madurar. Porque si no, Pablo otra vez en 1 Corintios 3:1, él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, ya como a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que encontró esa iglesia que no había crecido, que era una iglesia que estaba en edad infantil, una iglesia que donde había disensiones, divisiones, pleitos entre todos los hermanos. Entonces, hermanos, necesitamos madurar para que no hayan esos problemas, que todos nosotros podamos amar a los hermanos como son, amar a los hermanos como son. Entonces, tenemos que dar gracias porque el Señor a través de esta palabra a los Corintios nos está ayudando. Y también es un parámetro para que veamos cómo es nuestra condición, si es de niños en Cristo o si hemos avanzado. Pero la meta o el deseo de Dios es de que avancemos, que crezcamos, que maduremos. Amén. Hemos dicho que la madurez de un cristiano no se le mide por su acción, es decir, por lo que hace, sino por su reacción. Amén. Yo a veces soy una persona, bueno, muchas veces diría a mi esposa, soy una persona desesperada y me preocupo demasiado, ¿no?, ante las situaciones, ante los problemas, y eso es síntoma de mi niñez espiritual. Necesito madurar, ¿verdad? Porque van a venir situaciones, circunstancias difíciles, y ahí se tiene que ver tu reacción. Más los que manejamos, que tenemos un carro, somos probados todo el tiempo. De repente alguien se te cruza, te choca. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Me acuerdo una vez que iba mi hermano Rubén, vamos para el periférico, me va incorporando al periférico, y venía un carro, ¡paz!, atrás, ¿no? Y mi hermano Rubén dijo, no pasó nada, vámonos, sigamos adelante. Imagínense, me voy a orillar a la orilla y nos arreglamos con esta persona. O sea, tiene que ver, si no, imagínense, ¿no? O sea, tiene que ver, ahí la madurez es la reacción, ¿sí? Cuando vas al supermercado, cuando vas al hospital y no te atienden, ¿qué haces? Se desespera uno, ¿no? ¿Sí o no? Ahí estoy, nomás voy a veces que me tome la presión y veo que las enfermeras andan platicando, ahí comiendo, ahí ignoran a uno y está uno ahí, a ver qué horas, ¿no? ¿Verdad? Y Dios me está probando ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo se mide la madurez de un cristiano? Por su acción, por su reacción y no por su acción. ¿Okay? Pablo, él una persona madura, porque él dice que se hizo a todos. Se hizo a los que estaban bajo la ley, se hizo a los que estaban sin ley, se hizo a los que estaban libres, se hizo a los débiles, porque su preocupación era ganar a algunos, porque siempre buscó ser bendición para las personas. Por ejemplo, bueno, vamos a meter un poquito aquí. El domingo 25 no vamos a tener reunión, ni el miércoles 28. Pero la condición es de que cada uno de nosotros podamos ir con nuestros familiares y hablemos un poquito de la palabra. ¿Sí? Eso porque ahí tenemos que hacernos a ellos, porque nos van a invitar. ¿Sí o no? De hecho, hoy en la noche ya tengo una invitación ahí donde vivo. La dueña de la casa me invitó a quebrar piñatas. Pero si yo nada más voy por los dulces y no hablo de Cristo, ¿no? Nada, es que no vamos a poder ir porque vamos a Chimalpa, ¿no? Pero empiezan las posadas, ¿no? No sé si son los domingos, no sé qué van a celebrar ahí, pero la Virgen lo van a celebrar. La van a llevar a la Virgen ahí, imagínate allí.
Entonces tengo que ser sabio, pues, cómo debo de actuar ahí. Sí, pero la cosa, Pablo se hacía a todos, se entraba, él dice que ya no era judío, porque en el nombre ya no hay judío ni griego, pero ahí él entraba en la sinagoga de los judíos, ¿para qué? Para hablarles de Cristo. Iba con los gentiles y a lo mejor comían puerquito, no sé qué comían ellos, carnitas, y él aún iba y comía con ellos, pero siempre para hablar de Cristo, para ganarlos para Cristo. ¿Sí? Porque inevitablemente en estos días vamos a tener invitación, ¿no? Por cierto, ¿qué van a comer ustedes el 24? ¿Qué van a cenar? Ya estamos pensando, ¿no? ¿Qué vamos a cenar? ¿Sí? Entonces, y hay quienes no hacen eso y está bien, ¿no? O sea, pero de todas maneras habla la palabra. Hablemos. Entonces el capítulo 10, en el cual estamos enfocados, está después de que el apóstol Pablo deja claro lo que es de él como un siervo genuino de Dios, pero pone un ejemplo negativo del pueblo de Israel de cómo no se debe correr la carrera cristiana. Miren lo que dice los versículos 5 y 11. Vamos a ver cómo es no correr la carrera cristiana. Dice el 1 Corintios 10, 5 al 11, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. De esos casi 2 millones que salieron, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, primero, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seas que idólatras. Les hablé al inicio de una idolatría del fútbol, ¿verdad? De que todos son Messi, todos son Ronaldo, y esos jugadores famosos, buenos, hacen algo en las personas. ¿Sí? Hace tiempo traía yo una camiseta de Chicharito. Mejor lo tiré ya, porque estoy haciendo un Dios. De por sí ni es bueno el vale y ahí ando, ¿verdad? Entonces hay quienes ahorita, vamos Messi, ¿no? Y vamos, no hay otros que franceses, porque esa es idolatría, pues, si no tenemos cuidado. Dijimos el otro día, hablamos de muchas cosas de idolatría, ¿no? Dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No sé si jugaban fútbol. Otra cosa, el versículo 8, ni forniquemos. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Un ejemplo, ¿no? Fíjense, si nosotros, hermano, jugamos a la iglesita, o dice que en la fornicación, en este caso aquí, como algunos de ellos fornicaron. ¿Qué es fornicación? ¿Se acuerdan que hablamos? Es poner tu confianza en alguien. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de pues comer los sacrificados, los ídolos, pues? ¿Sí? Es poner tu confianza en alguien, en una persona, y no en Dios. Estás fornicando. Eso es fornicación espiritual. ¿Cuántos están confiados, tienen su confianza en la 4T? Y hay cristianos que pelean por eso. Y hay quienes no están de acuerdo con la 4T. Entonces yo creo que vean ustedes todo lo que hacemos nosotros. ¿Sí? 9 dice, ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De esta manera no se debe de correr la carrera cristiana. Tenemos que despojarnos de todas estas cosas. La carrera cristiana debe de correrse de la manera que la corrió el apóstol San Pablo. Por eso él pone como un ejemplo positivo de cómo se tiene que correr. ¿Se acuerdan que él dice que se abstiene de muchas cosas? No era alguien que golpeaba el aire, sino que sabía lo que hacía. Amén. Vamos a ir a Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos 12 del 1 al 2. Y vamos a ver lo que él dice
¿Cómo tenemos que correr? Hebreos 12, el del 1 al 2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí habla de que, mire, veamos todo lo que pasó pues. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuáles serán los pecados aquí? La idolatría, la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios, el murmurar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿qué? Con paciencia. No, hermano, es que la carrera cristiana es algo difícil. No, la carrera cristiana, para llegar a la meta, tenemos que pasar por un desierto. Es difícil, pues. Si no, cualquiera la haría de cristiano. Pero usted sí puede, por eso estamos aquí. Que hemos dicho, no vengo si puedo, sino porque puedo vengo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, veamos pues, porque queremos entender lo que Dios nos quiere enseñar. El 2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense, o sea, hay una meta pues. Un día dice que vamos a ser correyes con Cristo. Entonces hay un premio, una recompensa, por eso corramos ¿qué? Con paciencia, con paciencia. Entonces la historia y el viaje de los hijos de Israel es un tipo de la carrera cristiana. Y Dios ha determinado la manera que debemos de correr. No hay atajos en esto. Todos tenemos que ser probados, ser metidos al desierto. Los israelitas corrieron la carrera a partir de ¿dónde? De Egipto. Dios los sacó de ahí. Pasaron el Mar Rojo, los mete Dios al desierto. Y en el desierto les dijo que tenían que celebrar fiesta. Pensemos un momento ahí. Dios le dijo a Moisés, ¿no? Dile a Aarón que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y uno dice, bueno, pero en el desierto, ¿dónde está la comida, la bebida? No hay nada en el desierto. En el desierto, todo seco, nada. Y ese es un tipo de la iglesia. Por eso no tenemos que desear ni codiciar otras cosas más aparte de Cristo. ¿Y con qué razón Isaías dice que es sin atractivo para que lo deseemos? Es como cuando una mujer se casa con un vale bien feo, ¿no? Y dice, ¿qué le vio en ese? ¿Verdad? Que así pasa con algunos, ¿no? Con nosotros, ¿verdad que no? Pero ahí dice, está guapa la chava, ¿no? ¿Y qué le vio a ese vale? ¿No? Lo vio atractivo, pero no el físico, sino que dice que verbo mata carita, ¿no? Entonces dice que el Señor sin atractivo para que lo deseemos. Si es lo que dice la gente allá afuera, ¿y esos qué hacen? ¿Qué le ven ahí? ¿Qué le ven de bueno ahí? Es que piensa que nosotros nomás venimos, nos sentamos un ratito y ya. No, aquí venimos a comer. Aquí venimos a beber. Venimos a ser de Cristo, amén. O ustedes vienen a verme a cantar a mí. O ustedes vienen a cantar a Areli, ¿no? O a Fer. O a mi hermana Karina. ¿Ustedes vienen a verlos a cantar a nosotros? ¿Verdad que no? Todos venimos. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos de la alabanza. Todos tenemos que cantar. Entonces, los israelitas corrieron ¿de dónde? De Egipto. Tuvieron que pasar por el desierto para luego entrar a la buena tierra. Y eso los tomó 40 años. Número 40 es prueba. O sea que en la iglesia va a haber prueba. Dios te va a probar en la iglesia. El Señor Jesús, por esos 3 años y medio que Él anduvo, traía a 12 con carácter. Oh, hermano, cuando estudiamos el temperamento, el carácter de los 12 apóstoles, cada uno de ellos era único y especial.
pero tenían cosas, pues. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Y por qué no lo corrió? Porque lo ocupaba. ¿Sí? Y a veces uno, le decía yo a algunos hermanos que fui al doctor y me decían, ¿y por qué usted padece por qué se preocupa mucho? Y yo le dije, es que soy pastor, estoy en una iglesia cristiana. ¿Y le dan problema a los hermanos o qué? Pues sí. Dice, córralos. Así me dijo, córralos, ¿para qué se anda preocupando usted? Y dije, pues sí, pues lo más fácil no es correr o correrme yo, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios dice, necesitas de ese trato. Porque yo también soy problema para ustedes también. No soy monedita de oro. ¿Sí o no? Les caigo de repente y cosas. Y si usted hubiera tocado elegir a un pastor, ¿me hubiera elegido a mí? Ahora que entiende sí va, pero cuando no entiende todo eso, no, a lo mejor otro. Pero nos necesitamos, ¿sí o no? Nos necesitamos. Si no, Dios te hubiera metido ahí al pare de sufrir. ¿Verdad? Pero aquí se vale sufrir. Hay que sufrir aquí. Porque es un desierto. Si alguno ha tenido la oportunidad de caminar en el desierto, yo sí. Como 6 días caminé en el desierto. No hay agua, no hay comida, nada, hermano. Pura rama seca. Ahí quema la rama seca, así decíamos. Pura rama seca. El que sabía caminar en el desierto ponía su mano así. ¿Sabe por qué ponía su mano así? Porque el que va adelante, están las ramas ahí, lo jala. Lo va llevando y ¡paz! Regresa y no tienes cuidado, te pega en el ojo. ¿No? Entonces, veamos lo que es la iglesia. Es difícil. Es difícil, pero la necesitamos. Necesitamos la iglesia. Necesitamos de los hermanos. Yo lo necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Dile a tu hermano, te necesito. Díselo, te necesito, hermano. Necesito. Yo quisiera correrte, pero te necesito. Tú quisieras correrme, pero me necesitas. ¿Sí o no? Hermanito, nomás porque Entonces en el capítulo 10 nos pone ¿qué? Un ejemplo negativo. También los de Facebook nos necesitan. Entonces dice el versículo 1 de 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Dónde ocurrió esto? En el desierto. ¿Sí? Qué maravilloso es el capítulo 10 porque Dios pone de ejemplo al pueblo de Israel para que nosotros entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿A dónde nos quiere llevar? A una tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? Ahorita es desierto, pero nos sirve porque eso nos salva. Por eso nos pone de ejemplo que no seamos como Israel, que quedaron postrados en el desierto. Y también a la vez es una advertencia para que nosotros no cometamos los mismos errores. Quiere decir que Pablo en el versículo 1 y 2 dice que no debemos de ignorar que todos los que estuvieron bajo la nube, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué significa eso? El hecho de que ellos estuvieron bajo la nube, dice que cuando iban de día, la nube los iba cubriendo por el sol. ¿Qué significa eso? Ahora para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento significa que caminemos bajo la guianza del Espíritu. Que el Espíritu te guíe. ¿Se acuerdan? Siempre, hermano, ¿será bueno hacer esto? ¿Qué dice tu Espíritu? Hermano, ¿qué dice tu Espíritu? Hazle caso a tu Espíritu. Yo me puedo equivocar, ¿sí? Pero el Espíritu no. Y todos pasaron el mar. ¿Qué significa eso? Significa ser bautizados. Ser bautizados en agua es un símbolo de que nosotros hemos sido bautizados en la muerte. El bautismo en agua es nuestra terminación.
Y cuando hablamos del bautismo, le hemos dicho a los hermanos que tienen que hacer el bautismo, no tienen que esperar mucho. Mire, para el bautismo no necesitas ser perfecto para ser bautizado. Es que tu bautismo es una base, es tu sepultura. Si alguien se bautiza, tiene una base de decir, yo ya estoy muerto, porque es tu sepultura. Pero mientras alguien no se bautiza, no tiene ninguna base para decir que está muerto. ¿Sí? Por eso es importante el bautismo. Por eso nosotros en el bautismo tenemos que saber, así como el pueblo de Israel, todos pasáramos por el Mar Rojo. Todos los que hemos sido bautizados en la muerte del Señor. Entonces tenemos esa base para decir, ya estoy muerto. ¿Se acuerdan de Chemita? Siempre lo saco. Le decían, Chemita, vamos a tomarnos unas frías. ¿Y qué decía Chemita? Los muertos no toman. Pues vamos al baile, Chemita. Y va a venir Bad Bunny, los jóvenes les gusta mucho eso ahora. Y va a venir los grandes, va a venir los Tigres del Norte. Van a venir los cumbieros del sur. ¿Sí? ¿Qué dice Chema? Los muertos no bailan. ¿Se da cuenta? Es la base. Por eso está hablando del bautismo. Eso es pasar el Mar Rojo. Entonces nosotros en nuestra carrera cristiana debemos ser bautizados y necesitamos avanzar bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso la Biblia también dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces recuerda, pues, ¿cuántos se acuerdan cuando aceptaron a Cristo? ¿Sí? Luego, ¿qué pasó? A las aguas. Yo realmente cuando fui al bautismo no tenía tenía mucho entendimiento de lo que es el bautismo. Pero de todas maneras fui obediente y fui al bautismo. Ya después Dios me enseñó lo que es el bautismo. Por eso vuelvo a repetir, para el bautismo no necesitas sentirte perfecto. No, es un asunto de obediencia porque ahí empieza tu carrera cristiana. Para que puedas avanzar. Si alguien, por ejemplo, los que no pasaron el Mar Rojo, no entraron al desierto. ¿Quiénes no pasaron al Mar Rojo? Faraón y su ejército. Se quedaron postrados ahí. Pero todos los que pudieron cruzar el Mar Rojo entraron al desierto. Amén. Entonces estas dos cosas, la nube y el mar. La nube es tipo del Espíritu Santo y el mar es el bautismo en agua para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de nuestro Señor Jesús cuando después que fue bautizado? Dice que luego subió del agua, dice que los cielos le fueron abiertos y dice que vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Ahí está el aspecto pues de nosotros. Cuando somos bautizados, también el Espíritu viene sobre nosotros. No, a veces porque hay grupos que dicen que tienes que ser bautizado otra vez más adelante del Espíritu Santo. No, de una vez cuando, así como el Señor, Él fue bautizado en agua y dice que cuando subió, dice que descendía sobre Él el Espíritu de Dios como paloma. Entonces usted ya tiene todo, todos ya tenemos. Ustedes pueden decir Señor Jesús, es porque tiene el Espíritu. Si no tuviera el Espíritu Santo no puede decir eso. Es lo que dice la Biblia, que nadie puede decir Señor a Jesús si no es por el Espíritu. El versículo 3, Pablo añade, porque después ahí, ¿qué se necesita en esta carrera? Comer. Y todos comieron el alimento espiritual. Allá es el maná. ¿Se acuerdan que Dios en Éxodo, ahí en el capítulo 16, les dio el maná? Y ahí ese maná tipifica a Cristo. Cristo es quien como nuestro suministro de vida nos alimenta diariamente. Porque Él dijo, yo soy el pan de vida. Tenemos que ver, ¿qué tenemos que comer todos los días? Cristo. Pongo otra vez un ejemplo. Si alguien se la pasó viendo fútbol, ¿qué va a hablar? De fútbol. Si alguien se la pasó un fin de semana viendo todas la serie de los Vengadores, ¿qué va a hablar? De los Vengadores.
¿sí? Entonces, pero ahora dice que nosotros, así como ellos comieron, nosotros ahora tenemos que comer a Cristo diariamente, no cada domingo, diariamente, porque necesitamos comer para el viaje de la vida cristiana. Les voy a poner otra vez el ejemplo. Cuando llegamos a la frontera, no estoy promoviendo para que lo hagan así, pero le estoy dando la experiencia, ¿no? Llegamos a la aduana, a la frontera, y dijeron, vamos a, compren todo, agua, comida que no se echa a perder, y vámonos. Porque necesitamos comer, necesitamos beber en el camino. Mucha gente que llega al medio desierto no lleva agua, se le acaba el agua y se muere deshidratado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Primero hay que, las provisiones, hay que comprar, y compramos una mochila, chamarras, todo lo que necesita y vámonos. Pero lo principal, la comida y la bebida. Necesitamos llevar agua. Entonces, nosotros como cristianos tenemos un viaje, necesitamos comer. ¿Y qué tenemos que comer? Cristo. Cristo. Por eso la palabra, métete en la palabra, reúnete con nosotros. Si no puedes reunirte, escucha en Facebook. Está el Spotify, está el YouTube, todo eso, métete a escuchar, escúchanos y te estás alimentando, estás comiendo Cristo. Todos los creyentes debemos comer el mismo alimento espiritual, el mismo alimento espiritual. No debemos comer nada además de Cristo. Otra vez le voy a poner el ejemplo. Nos dijo el guía, el coyote, el pollero. Lleven algo que pues les pueda ayudar, ¿no? En vez de echar frutas nosotros, agarramos tortillas de harina, tostadas, ¿cómo se llaman esas tortillitas para chilaquiles? Ahí llevamos todo, hermano. Y como eso tiene aceite, lo estamos comiendo, y más comías eso, más te va a hacer. Más comías eso, más te va a... Y acabamos el agua. Y el pollero nos dijo, ¿qué les dije? Que trajeran lo que les iba a ayudar. Hubiéramos llevado un suero, ¿no? Fruta que nos ayudara, ¿no? No, nosotros lleno la bolsa, pero de todo, ¿no? De atún, de cosas pues que tienen aceite, ¿no? Porque hay atún de agua, ¿no? Y nosotros de aceite, y eso te damos. ¿A qué voy con todo eso? ¿Por qué? Porque no debes de comer nada aparte de Cristo. Cristo, 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 Cristo. Amén. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La bebida espiritual se refiere al agua viva que fluyó de la roca hendida. Vamos a leer Éxodo 17:6. Éxodo 17:6. Este agua tipifica, la roca ahí tipifica al Espíritu. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Sí? ¿Quién proveyó esto para ellos? Dios. Pero ese es tipo del Espíritu. Acuérdate, en tu desierto, en tu caminar, en nuestro viaje, necesitamos ¿qué? Comer y beber. ¿Necesitas comer qué? Cristo. Entonces necesitamos escuchar las palabras de Cristo, eso es estar comiendo. ¿Necesitas beber qué? El Espíritu ahora. Porque el agua representa el Espíritu. ¿Sí? Por eso todo el tiempo es el Espíritu. Porque dice que las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. O sea que la palabra encierra en Cristo y el Espíritu. Si estás escuchando la palabra, estás recibiendo, crees en eso, te estás fortaleciendo para avanzar en tu viaje. Si alguien no está comiendo ni bebiendo, en este caso no está escuchando la palabra, no cree la palabra, no va a avanzar en su vida cristiana. Va a querer regresar, ¿a dónde? A Egipto. Va a codiciar las cosas de Egipto. Va a codiciar las ollas de carne, las verduras que había allá. Amén. Pero Dios dice, ¿qué les dio de comer? Maná. Les dio agua de donde no había. ¿Sí? Entonces Dios te provee. Solamente creámosle a Él. Amén. Entonces, para correr la carrera cristiana, debemos beber la misma bebida espiritual. Debemos beber únicamente del Espíritu, que lo es todo. Por eso invoquemos al nombre del Señor. Así como
escuchamos la palabra, leemos la Biblia, necesitamos orar. Porque cuando oramos, tocamos el Espíritu. Cuando invocamos el nombre del Señor, tocamos el Espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Orar y leer la palabra, escuchar la palabra. Eso es estar comiendo y bebiendo. Amén. Por eso es lo que procuramos aquí. Por eso hay días de oración, hay días de estudio y hay días de alabanza. Pero ahí en tu casa también tienes que hacerlo. Porque se acuerdan que nos amonestó de que nosotros ni aún en la comida no orábamos. De hecho, nosotros cuando no éramos cristianos, se acordamos de orar, de dar gracias a Dios. Si siendo cristianos se nos olvida. Ya, y digo, mi esposo, ¿ya oramos? No oramos. Señor Jesús, perdóname. ¿Sí? O cuando vas a algún lugar donde no es tu casa y te da pena, oras, a veces no oras. ¿Sí? Necesitamos ser gente de oración, gente que está escuchando la palabra todo el tiempo. Amén. Entonces debemos entender que todo lo que le pasó a Israel fue soberano. Aún la desobediencia de ellos estaba programada por Dios. Recuerden las frases las frases célebres. Dios crea al hombre, Dios corrompe al hombre y Dios restaura al hombre. O sea que todo es soberano. Yo aprendí a eso. Si alguien de repente ya no quiere nada con Dios, digo, Señor, tú lo corrompes. Pero digo, tú lo vas a restaurar. ¿Sí? Entonces, todo esto estamos hablando para que sepamos que todos tenemos esperanza. Tenemos esperanza, hermano. Tenemos esperanza de llegar a la tierra prometida. Tenemos esperanza de llegar a ese pleno disfrute de Cristo. Ahora, no porque sabemos que Dios crea, corrompe y restaura, entonces hagamos lo que queramos. Ten cuidado porque ahí el pueblo quedó postrado en el desierto. O sea, nos dice, por eso tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que, hermano, buscar al Señor. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar de pecar. Porque si nosotros queremos alcanzar el regalo de Dios, tenemos que poner nuestra parte, que es colaborar. ¿En qué manera usted está colaborando en esta mañana? El venir aquí a estar escuchando, ¿sí o no? Está colaborando con el Señor, porque vino a un restaurante, vino a comer y a beber. Y eso lo va a fortalecer usted para que avance en su carrera cristiana, para que avancemos, porque hay un premio, hay una recompensa. Amén. Recuerden, Pablo en el capítulo 9 nos pone de los atletas, los que corren en el estadio. Ellos de todo se abstienen para poder llegar a la meta, para ser recompensados. Un atleta no come cualquier cosa. Se cuida de lo que come. ¿Sí? Tiene restricciones. Entonces nosotros también en nuestra vida cristiana tenemos que tener restricciones, tenemos que cuidar. Entonces, hermanos, no hay problema en qué nos ha pasado en nuestra vida. El problema es que nos quedemos allí. Miren, si hasta ayer algunos de nosotros hemos sido descuidados en nuestra vida cristiana, Dios te da la oportunidad hoy. Solamente arrepiéntete, pídele perdón. Si viviste descuidado, hoy empieza. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿sí o no? Entonces, hoy Dios dice, te arrepientes, y es lo que el mundo no entiende. ¿A poco se puede hacer eso? Hacer yo lo que quiera y arrepentirme. Dios así dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermano Jesús? ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí o no? Él lo dice y tenemos que creerle. Por eso hoy empecemos. Cada día son nuevas, ¿qué? Sus misericordias. Sí, por eso no te quedes con el pasado. Hoy tienes la oportunidad de limpiar tu conciencia. Limpia tu conciencia. Que caminemos con limpia conciencia. Vuelvo a repetir, no es licencia para que entonces pueda yo hacerlo. No, ten cuidado, porque muchos se quedaron postrados ahí. Pero si estás vivo hoy, vámonos, vamos adelante. Vamos, confiesa tus pecados, humíllate y vamos. ¿Sí?
porque todos los días le fallamos al Señor. Por eso dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Dice que Dios no se agradó de ellos, porque codiciaron cosas malas. Versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estos ejemplos indican que no debemos codiciar cosas malas como lo hicieron los hijos de Israel. La expresión como ellos codiciaron del versículo 6 indica que los corintios también estaban codiciando cosas malas. Por eso les habló de la idolatría, de la fornicación, de todas esas cosas, ¿sí? Y Pablo le está exhortando, así como hoy en esta mañana nos está exhortando a que no codiciemos cosas del mundo. He entendido que cuando no eras cristiano, tú seguías al mundo. Pero ya que eres cristiano ahora, ¿el mundo qué? Te persigue a ti. Te hace atractivo. Empezamos nosotros a codiciarlos porque lo llevamos dentro de nosotros y tenemos que sacar el mundo. Por eso en Números 11, 4 al 5 dice, Números 11, capítulo 11, versículos 4 al 5 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Fíjate pues, fíjate lo que está diciendo. Por eso ten cuidado con que te juntas, porque ellos te van a hacer que codicies cosas malas. ¿Sí? Fíjate. Fíjate con quién te juntas, con quién te la pasas más tiempo. Si te mezclas con la gente que no es pueblo de Dios, vas a codiciar las cosas del mundo. Por eso está diciendo, se mezclaron con las otras personas, ¿sí o no? Ahí está diciendo. Dicen, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros. Yo ya había pensado que era puercos, no dice los puerros, las cebollas y los ajos. Fíjense lo que estaban codiciando allá. Y Dios le estaba dando maná. Pan del cielo le estaba dando de comer. Y ellos decían, no, como que esto no llena, ¿verdad? No llena esto. Y estaban codiciando los ajos, las cebollas, las ollas de la carne. Esto indica que estar en la carrera cristiana, podemos estar en la carrera cristiana siendo cristianos, pero podemos estar codiciando las cosas del mundo. Porque puede ser que nosotros salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Por eso, ¿qué hace Dios? Nos mete al desierto, a la prueba, aquí nos prueba a nosotros para que veamos qué hay en nuestro corazón. Pero el deseo de Dios es que saquemos todo eso, pues. Que vivamos solamente para Él, comiéndolo, Él disfrutándolo. Y a veces cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, dice uno, pero si Dios les daba todo. Los sacó, los libró de Faraón. Los mete al desierto, les dio de comer pan, les dio de beber, les dio también, dice que les dio aún carne, dice, ¿recuerdan? Les dio, porque dijeron, queremos carne, Moisés. Y Dios les dice, su ropa no se envejecía, su calzado no se acababa. Es más, a los niños dice que conforme iban creciendo, se iban creciendo el calzado. Imagínense, hermano. Y ellos todavía codiciando. Oh, somos nosotros eso. Dios ha sido tan bueno con nosotros y nos ha tenido misericordia. Y nos está dando. De repente dices, no tenemos nada que comer, y de repente Dios produce circunstancias, aún usa a los hijos del diablo para ayudarte. Y tú le das más gloria. No, creo que son buenos los mundanos que los cristianos. Es Dios el que usa a los mundanos para que te ayuden. Porque hay muchos cristianos que no han entendido eso y están ofendidos, lastimados en las iglesias. Es que los hermanos ni ayudan. Son tacaños, no me ayudan. Y si me ayudan, luego me echan en cara. Es ese mundano, da y no dice nada. Aún ese mundano Dios te usa para que, sí. No creas que son tan buenos ellos, Dios los usa a ellos. Por eso a ellos al final dice que Dios también les va
a recompensar de cierta manera, porque dice, estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y dicen ellos, ¿y cuándo te vimos? Lo hiciste con alguno de mis hijos, los cristianos. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién está haciendo todo eso? Dios. Pero no pongas tu confianza, porque entonces eso es lo que hay en la iglesia. ¿Y por qué, hermano, ya no va usted a la reunión? No, es que el pastor, es que los hermanos, es que ya, hermano, ya supéralo. Ya supera, me dijo el hermano firme, ¿no? Entonces necesitamos, hermano, ya, o sea, entiende a Dios, Dios te está metiendo, ¿sí o no? Pero ten cuidado porque ese mundano es doble cara. Sí, porque también te puede hacer una. Por lo menos aquí nos conocemos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos conocemos y no nos atrevemos a tanto. Y si en algo hacemos, pues Dios hace que nos arreglemos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, hermano, necesitamos, Dios nos mete al desierto, ¿para qué? Para probar nuestros corazones, que no tengamos nada de codicia del mundo. Que no digas, es que está mejor allá. Por eso viene el 24, viene el 31. No codices nada de ellos, mejor háblales de Cristo. Si vas a ir con, no estoy diciendo que no vayas, vamos a ir con ellos. Yo también voy a ir con mi familia. Bueno, gracias a Dios que ellos son cristianos. Pero en algún momento algunos de mis familiares que no son cristianos me van a invitar. ¿Y qué debo de hacer? Hablarles de Cristo, recordarles un poquito, pues. ¿Sí? Esa es la meta, pues. Entonces, recuerden que en el desierto, ¿por qué Dios mete al desierto? Porque ahí quiere que el viejo hombre se quede postrado. Porque el viejo hombre tiene vicios, deseos engañosos. Amén. Entonces, ahora en el 12 dice, vamos a ir al 12. 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, Pablo aquí advirtió a los corintios que no pensaran que estaban firmes y que no tenían peligro de caer muertos, como aconteció a los hijos de Israel. La palabra caiga aquí se refiere a los hijos de Israel que fracasaron, a los que quedaron postrados en el desierto. También en Corinto, algunos creyentes murieron y cayeron, pues. Está hablando, ¿por qué? Porque, hermano, no aprendieron a vivir como iglesia. ¿Qué hacían que ellos ofendían al cuerpo de Cristo? ¿Se acuerdan que en el capítulo 11, de cierto, hoy vamos a celebrar la Santa Cena, y dice que había menosprecio? ¿En qué había menosprecio? Menospreciaban ellos, menospreciaban a los que no tenían mucho. Por ejemplo, vamos a hacer una comida y va a ser de traje. Yo creo que de allá salió de traje. Y dice, y hay quienes podían, traían carne. Y hay quienes no podían, no traían nada. Y como sabían eso, creo que nada más estaban viendo a ver quién trajo, a ver qué trajiste tú. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver qué hay. A mí, en mi casa chiquito me decía mi papá, cuando en vida él decía, le digo, ¿y qué es eso, papá? Se llama come cuando hay. Así me decía él. O sea, ¿qué vamos a andar viendo, hermano? ¿Sí o no? Imagínense que, como ejemplo, anoche tuvimos nuestra comunión. Y yo desesperado, híjole, voy a ser el primero porque si no, porque ya vi, ¿no? Metí a ver lo que había. No voy a ser primero porque si no se acaba lo que me gusta a mí. Así estaban ellos. Y no importa que Aarón se quede sin comer. Eso me estoy suponiendo, ¿no? Así estaban ellos. Hermano, ayer como hicimos, ¿no? Dimos por turnos porque no cabemos todos ahí. No te importe eso. Si queda, bien. Dijo Juanito 1:1. ¿Cómo dijo? Con 2 que es. Basta, dice. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que el último estaba yo ahí? ¿Comieron todos mis hermanos? ¿Comieron todos? ¿Cenaron todos? Y ya no quieren más porque yo voy y agarro triple. No, le digo, ¿ya comieron? ¿Ya todos? Sí. Ya me dice, hermano, ándele usted porque se quedó. No me quedé yo. Si comen, yo bien tranquilo. Y si no hay, yo me voy con chonita. Hay taquitos ahí. Pero bien contento, no enojado, No voy a agarrar mi bote de agua horchata. No, me tocó y me voy con, imagínense, ¿no? No, hermano, aquí tenemos que
Hermano, así estaban ellos. Estaban menospreciando a los débiles, por eso muchos cayeron. Por eso cuando celebramos la Santa Cena hay que probarnos. No hay menosprecio, no hay nada con los hermanos, amamos a todos por igual, porque no debe haber preferencias. ¿Sí? Porque hay hermanos que nos caen un poquito más que otros, ¿no? Y eso sí, le doy un abrazo y le doy un abrazo rompecostillas, ¿no? Y al que no, sí, o sea, hay un menosprecio, ¿sí o no? Por ejemplo, anoche Dios dije, bueno, era mi emoción, creo, pero tengo el Espíritu Santo. Yo les iba a decir, ¿saben qué, hermanos? Porque ya se acomodaron todos, ¿no? ¿Saben qué? Porque a veces tenemos bandos, ¿no? Nuestros, ¿verdad? Sálganse todos y júntese con el que nunca se ha juntado. ¿Sí? Porque a veces en nuestras reuniones, pues me voy a sentar con fulano o con mengano porque me cae bien, ¿sí? Y esta reunión no es para eso, no es para que tú hagas tus banditas, tu barrio, ¿no? Es para que tú convivas con los demás, ¿sí? Para que vayamos y, hermano, yo no había comido con usted, pero ahora vengo, ¿sí? Quedaron callados. Bueno, vamos a seguir mejor. Versículo 13, para terminar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, está diciendo que nosotros debemos de guardarnos de la tentación, no sea que caigamos y muramos. Pero también dice que Dios en su fidelidad no permitirá. Qué bueno nuestro Dios, ¿no? Como así me dijo la doctora a mí, córralos. ¿Dios es así? No. Pero también Él dice que es la alarma para terminar. Entonces, hermanos, tenemos que ver, pues, como dice el dicho mexicano, Dios aprieta, pero no ahorca. O sea, Él te pone soberanamente, va a poner pruebas. Por eso te dije, a lo mejor yo soy uno de los que le cae mal a usted. No sé, puede ser. ¿Y qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? Amarme. O dicen, mejor me voy porque ya me cayó mal ese hermano. El plan de Dios es perfecto y maravilloso. Toda la vida vamos a ser tentados, pero si nos proponemos a no caer, por eso dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios quiere ver en nosotros eso, que en nuestras oraciones digamos, Señor, no me dejes caer en tentación, ayúdame. Todo el tiempo tenemos que orar. No tenemos que ser los que dicen, estoy buscando una tentación para vencerla. No, No, eso no. Entonces, por un lado, Él dice, está esperando a que hagas tuya esto, porque dice que Dios mismo no nos va a tentar más de lo que nosotros no podamos soportar. Por eso en la oración del Padre Nuestro de Mateo 6 dice, y no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación. Amén. Entonces sí hay esperanza, ¿sí o no? Hay esperanza porque Dios quiere lograr algo en nosotros. Es lo que Él te quiere decir en esta hora. Amén. Dios ha controlado toda tu vida. Hermano, ¿cuántos de alguna? Ya creo que ya no se acabó. Pero otra vez Dios, porque Él ya se sembró en ti. Y Él te levanta, aunque tú no quieras. Nos levanta y, sí, yo le pido perdón a Dios. Señor, ya se acabó. Pero Él es tan bueno que intercede por mí, dice que intercede en el trono. Levántate, vámonos, ¿sí o no? Por eso estamos en esta mañana, ¿sí o no? Porque hay esperanza, hermano, podemos llegar a la tierra prometida. No venimos a ver qué sale, no venimos a ver qué pasa, no, venimos porque hay una esperanza de que un día Cristo se forme totalmente en nosotros y un día Él nos va a recompensar en su venida. Dios ha controlado nuestras vidas. ¿Con qué razón? Dios, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, puso a 2 ladrones. ¿Por qué no puso a 2? Él pudo haber puesto a 2 justos. ¿Por qué no puso a Pedro y a Santiago? Pudieron haber agarrado a Jesús y a Pedro y a Juan
O a Juan y a Santiago. ¿Se acuerdan que uno quería estar en la izquierda y otro en la derecha? Bueno, si quieren eso, adelante, mijito. Vamos a ponerlos ahí. Pero no los puso a ellos. ¿Quién los puso? A dos ladrones. ¿Qué eran esos ladrones? Dice malhechores. Gente que merecía morir ahí. ¿Sí? Gente que merecía morir ahí. ¿Por qué Dios hizo eso? Eso nos debe sorprender. Porque Él quiere hacer algo. Porque uno era tan orgulloso y dijo, no podía que sanó a ciegos, a enfermos, levantó a muertos, no podrá salvarse a sí mismo. Le dijo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y para que yo crea en ti. Bien orgulloso el hombre. Pero el otro, hermano, ahí podemos ver la selección y la predestinación. Uno no estaba escogido y predestinado para ser salvo. Los dos estaban en la misma situación. Eran dos ladrones. Pero el otro se humilló, se arrepintió y dijo, ¿por qué dices esto? Nosotros merecemos estar aquí. Él no. Él es justo. Él es sin pecado. Nosotros sí merecíamos estar aquí. Y este hombre, Dios le hizo ver cosas porque dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Lo desechó? No, tú eres un ladrón también, te vas juntamente con el otro. No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que entendamos que somos gente imperfecta. De hecho, somos ladrones, somos fornicarios, somos idólatras. Pero Dios quiere que nos arrepintamos porque hay esperanza. Dios quiere que nos levantemos, hermano. Hoy te dije empezando, hoy tenemos vida, vamos adelante. Vamos pues, así digo, ¿verdad? Amén. Hoy conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra de Dios y en esta palabra hay esperanza. ¿Sí? Si usted de repente le falló el Señor, no se quede ahí, levántese. Pero se puede, dice, el que esté firme, el que piensa que está firme, mire que no caiga, porque puedes caer. ¿Sí? Y si ya caíste, levántate. Porque Dios es tan misericordioso. Y no fue, porque con el pueblo de Israel, Él los cortó, hermano. No entraron, pero Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, si alguno de ustedes hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo nuestro Señor. Es de que volvamos a Él, de que no nos quedemos ahí. Satanás te va a acusar, pero debes de caminar con una conciencia limpia. Eso me enseñó mi hermana Martita el otro día. ¿Qué es caminar con una conciencia limpia? ¿Qué es? Que todos los pecados que cometiste, cree que el Señor ya te perdonó. Que no ibas acusado de tu pasado. Todo lo que haya pasado, cree que el Señor te perdona. ¿Sí o no? Yo hasta hace poquito estaba ahí con mi papá cuando se cayó sufrió un accidente, se fue y se quebró, ¿no? Una parte ahí, bueno, se lastimó. Y yo estaba ahí un ladito y siempre me traía eso. ¿Y por qué no fui, lo agarré, no estuve con él ahí? Vivía atormentado. Y ya entendí, pues no está en mis manos controlar todo. Y aún el diablo, pues que tú pudiste hacer esto. Y Dios me dice, limpia tu conciencia, cree que yo te perdoné, que yo soy el que perdona y hace nuevas las cosas. Todo lo que hayas hecho, créele al Señor. Créele al Señor que Él te perdonó, que Él te limpió, que no vivas con eso. Porque si vives con eso, tu conciencia va a estar sucia y no vas a poder avanzar. Cree que el Señor perdona. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? ¿Hay esperanza? Entonces, busquemos al Señor. Pónganse de pie, por favor. Disculpen ustedes, hoy, según era el mensaje más corto. Pero el Señor tenía que hablarnos, ¿sí o no? ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Esperanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias en esta hora, porque nos permites, amado Dios, recibir tu palabra. Hemos comido, hemos bebido. Hemos comido de Cristo, hemos bebido del Espíritu. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer de pie y que seamos los que te agradan. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por la palabra que nos has dado en esta hora. Ayúdanos, Señor Jesús, en tu nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.